Ok, para la clase del día de hoy vamos a comenzar con un capítulo nuevo, el cual es matrices, ¿sí? Y bueno, matrices, bueno, básicamente matrices se refiere a un conjunto o un arreglo de números en filas y en columnas. Así de simple, una matriz, bueno, antes de continuar, esta matriz se la define siempre con una letra mayúscula A, B, C, cualquier letra del abecedario. Aquí vamos a tener, como les comentaba, un arreglo de números. Vamos a decir que aquí están colocados los números y van a estar dispuestos estos arreglos de números en filas y en columnas, ¿sí? De ahora en adelante, las filas, vamos a decir que son las horizontales y las columnas son las que están en disposición vertical. Una manera rápida de aprenderse esto o de interpretar esto de aquí, bueno, la columna van a ser verticales siempre como la columna vertebral. La columna vertebral que tenemos todos los seres humanos, que tenemos nosotros, son verticales, ¿cierto? Entonces, asimismo, acá una manera de aprenderse esto, que las columnas son verticales, son haciendo esa idea, pues, ¿no? Que son parte de la columna vertebral. Y bueno, las filas son de manera horizontal, ¿sí? Así de fácil. Nada más. Entonces, bueno, vamos a comenzar con estas matrices. Bueno, vamos a ver también más adelante que con estas matrices podemos hacer ciertas operaciones, suma, resta, multiplicación, división. Vamos a también hacer determinantes. Y para el siguiente capítulo, en el cual es sistema de ecuaciones lineales, vamos a necesitar el conocimiento de este tema de matrices. ¿Ok? Entonces, bueno, comenzando con la definición, ya como lo habíamos visto, dice acá, una matriz real A, como les comentaba, puede ser cualquier letra mayúscula, es aquel arreglo rectangular formado por números reales, ¿cierto? Puede ser cualquier número real, en donde cada elemento que pertenece a esa matriz, es decir, puede ser, por ejemplo, en la matriz A, como les comentaba, aquí vamos a tener elementos, ¿ok? Aquí vamos a tener sus elementos, y estos elementos que están aquí me van a indicar, o esta línea, o estos subíndices I y J, me van a indicar en qué orden se encuentran. Obviamente, primero vamos a nombrar a las filas y acá vamos a nombrar a las columnas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, este valor de I me indica, por ejemplo, este aquí va a ser el componente 1, 1. Este 1, este primer 1 quiere decir que está en la primera fila y este segundo 1 me va a indicar que está en la primera columna. Por ejemplo, en la acá va a ser la, el componente o el elemento 1, 2. Entonces, 1 quiere decir que está en la primera fila y este 2 quiere decir que se encuentra en la segunda columna. Y este acá sería el componente 1, 3. 1 correspondiente a la primera fila y 3 a la tercera columna. Y así, este componente A sería el componente 2, 1. ¿Qué se refiere al componente 2, 1? Este 2 quiere decir que está en la segunda columna, en la primera fila, y acá, de igual manera, pues no, 2 2 segunda fila, segunda columna, y 2 3 segunda fila, tercera columna. Y por acá, bueno, tendríamos 3 1 3 2 y 3 3. Y así, 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 el primer número siempre me va a indicar el número de filas que tiene, ¿cierto? O en qué fila se encuentra. Y el segundo número me va a indicar la columna en la que se encuentra ese elemento o ese componente de la matriz. ¿Y listo? Como dice acá, que pertenezca a dicha matriz A, tendrá dos subíndices. Y bueno, ya explicamos a qué se refiere cada uno de esos subíndices, pues, ¿no? Y bueno, aquí ya para leer nada más, dice el subíndice I es aquel que representa la fila. Como les comentaba, la fila es la posición horizontal, mientras que el subíndice J indica la columna. La columna, como habíamos comentado, es de manera vertical. Estas coordenadas indican la posición de cada elemento en la matriz, tal y cual como lo detallé aquí hace un momento, pues no. Ahora, si nosotros hacemos esto, bueno, de manera gráfica, tenemos aquí nuestra representación y como les comentaba, pues no, primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna, así, 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 hasta llegar a la primera fila y a la columna N. Acá, segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, así, 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 hasta llegar a la segunda fila y a la columna N. Y podemos hacer o podemos tener la cantidad, ¿cómo es? Cualquiera de filas y si nos podemos tener una cantidad cualquiera de columnas, hasta llegar a los subíndices M y N, bueno, dependiendo de cuánto sea aquí el valor, pues, ¿no? Y eso sería prácticamente la representación gráfica de una matriz. Nada más. Otro concepto que debemos conocer aquí cuando estamos hablando de matrices es el concepto de orden de una matriz. El orden de una matriz me va a indicar simplemente la dimensión de una matriz. Entonces, que a mí me digan el orden de una matriz es prácticamente la dimensión
de una matriz. ¿Y a qué se refiere la dimensión de una matriz? Se refiere básicamente a cuántas filas y cuántas columnas yo tengo. Cuántas filas, cuántas filas y cuántas columnas hay. Así de simple. Eso es todo lo que a mí se refiere o a mí me preguntarían cuando me dicen el orden de una matriz. El orden de una matriz es la dimensión de una matriz y eso prácticamente es qué cantidad o cuántas filas tengo o qué cantidad o cuántas columnas yo tengo. Así de fácil. Entonces, bueno, en este caso yo tengo que el orden o dimensión de una matriz se da por la cantidad de filas o columnas que esta matriz contenga, pues no. Y bueno, ¿cómo yo puedo denotar eso de ahí? Bueno, simplemente yo diría, pues no, si yo tengo, por ejemplo, eh, una matriz A, por ejemplo, y tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo esta primera matriz. Entonces, esta matriz que yo digo, tengo una fila, dos filas. Entonces aquí tengo dos filas por una, dos, tres columnas. Entonces tengo aquí en este caso tres columnas. Por lo tanto, el orden de esta matriz va a ser un orden de 2 por 3. Por lo general, aquí tiende la gente a confundirse y dice, ah, ya, 2 por 3 6 y ese es el orden de la matriz. No, incorrecto. Cuando me dicen o cuando me preguntan el orden de una matriz, solamente se lo dejo expresado de esta manera, de 2 por 3. ¿Por qué se lo dejo expresado de esta manera? Porque aquí me está indicando la cantidad de filas que tiene, que bueno, en este caso serían 2, y la cantidad de columnas que tiene. ¿Sí? Entonces, cada vez que nos piden el orden de una matriz, simplemente lo dejamos expresado así, 2 por 3 en este caso, pues no, o n por m, la cantidad de filas multiplicado por la cantidad de columnas. Pero esta multiplicación no se la desarrolla, solamente se la deja expresada de esta manera, pues no. Y bueno, como se dice acá, pues no, se denota entonces como una matriz A de m por n, donde m en este caso es las filas, como está acá, y n en este caso vendría a ser las columnas. ¿Ok? Así de fácil. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este pequeño ejemplo. Veamos, tenemos esta matriz, de nuevo tenemos una fila, otra fila. Entonces tenemos aquí dos filas y uno, dos, tres columnas. ¿Ok? Y podemos colocar, como les decía, cualquier número real. ¿Sí? Cualquier número real, el que sea. Cualquier de los números que ya hemos revisado lo podemos colocar aquí. ¿Y cómo se dice? Pues no, la matriz A es de orden 2 por 3, ya que posee dos filas y tres columnas. Por ejemplo, acá tenemos una matriz B y asimismo tenemos, por ejemplo, una, dos, tres filas, ¿cierto? Tres filas y en este caso tenemos uno, dos, tres columnas. Entonces tenemos tres filas y tres columnas, por lo tanto aquí también vamos a decir que esta matriz es una matriz de orden 3 por 3. ¿Por qué 3 por 3? Porque posee tres filas y tres columnas. ¿Ok? Nada más. Así de fácil. Entonces, de esa manera nosotros ya podemos identificar cómo se da una matriz. Ahora, otra cosa que siempre se suele preguntar aquí en este tema de matrices es cómo construir una matriz, ¿sí? ¿Cómo podemos determinar una matriz? Y bueno, vamos a hacerlo esto con un ejemplo directamente. ¿Y qué podemos hacer justamente aquí? Dice, construir una matriz B de 3 por 3. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, de entrada lo que ya sabemos que vamos a tener tres filas y tres columnas. ¿Ok? Con las coordenadas B y J, bueno, ya sabemos que I va a representar las filas y que J va a representar las columnas, tal que se cumpla con esta condición. Entonces, bueno, vamos a resolver rápidamente esto, súper fácil. Entonces, ¿qué decimos? Que vamos a tener aquí nuestra matriz B y vamos a tener aquí B11, B12, B13. Primera fila y como sabemos que vamos a tener tres columnas, vamos a tener tres filas y tres columnas, vamos a construir primero ese esquema. B21, segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna y segunda fila, tercera columna. Y finalmente, tercera fila, primera columna, tercera fila, segunda columna y tercera fila, tercera columna. Y de esa manera sería la estructura base para nuestra matriz B. Ahora, ¿qué nos dice acá esta condición? Esta condición nos dice que el elemento I, el primer elemento correspondiente a las filas, con el segundo elemento J, tienen que cumplirse estas ciertas condiciones. Y vamos a ver, si es que el valor de I y el valor de J son diferentes, entonces vamos a ver cuáles son esos componentes. Pues no, vamos a ver. Vamos a colocarlos acá de manera vertical. A ver, aquí sería 1, 3. Bueno, los estoy copiando simplemente. 2, 1, 2, 2 y 2, 3.
Acá sería B31, B32 y 33. Ahora sí, vamos a ir viendo qué pasa en esta situación. Primero, me dice acá, si es que los valores de I y J son diferentes, entonces este no cumple porque los dos son iguales. Entonces, ¿quiénes estarían cumpliendo? Vamos a irlo aquí anotando. Cumpliría este valor, este valor, este valor. Este no cumple porque son iguales. Este sí cumple y este sí cumple. Entonces, en cada uno de estos valores que tiene la flecha morada, vamos a nosotros a completar o vamos a utilizar esta restricción. El primer elemento al cuadrado menos el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, así de fácil, yo hago, pues, ¿no? El primer elemento al cuadrado sería 1 al cuadrado menos el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Haga también la misma idea, el primer elemento al cuadrado menos el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Acá sería el primer elemento al cuadrado menos el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. De igual manera acá, el primer elemento al cuadrado menos el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y bueno, la misma idea para los demás. ¿Ok? La misma idea para el resto de, ¿cómo es? De elementos de esa matriz B. Y más, aquí sería 2 al cuadrado. Y bueno, aquí simplemente me tocaría resolver, pues no, me tocaría ver cuánto sería el valor de esa componente. Y bueno, ¿qué pasa ahora si es que el valor de I y el valor de J son iguales? ¿Qué pasa si es que el valor de I y el valor de J son iguales? Si es que son iguales, simplemente vamos a colocar menos 1. Entonces aquí estaría fácil, simplemente yo digo que esto vale menos uno y menos 1. Entonces aquí no hay mucho que hacer. Y bueno, acá tendríamos, pues, ¿no? 1 al cuadrado menos 1 por 2 sería 2. Bueno, vamos a hacerlo aquí de esta manera para no equivocarnos. 1 por 2 aquí sería menos 2. Y aquí sería 2 por 2 sería 4. Y bueno, sería 1 menos 2 sería menos 1. Y menos 1 más 4 sería más 3. Entonces aquí simplemente colocamos nuestro primer resultado más 3. Y así de simple tengo que ir resolviendo los demás ejercicios, ¿sí? Nada más. En el siguiente, por ejemplo, sería 3 al cuadrado 9, 9 menos 3 y después más 1, pues, ¿no? Y tendría en ese caso que poner la cantidad 7. Bueno, más 7, bueno, simplemente 7. Por acá sería 2 al cuadrado, que es 4, menos 2 por 1, que es 2, y finalmente 1 al cuadrado, que es 1, sería simplemente 3. Este ya está hecho, y por acá la misma idea, 2 al cuadrado, 4, 3 por 2 sería menos 6, y 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, aquí me daría como resultado 7. 3 al cuadrado, 9, menos 3 por 1, que es 3, más 1 al cuadrado, que es 1. De nuevo 7, ¿ok? Y acá también 3 al cuadrado, que sería 9, menos 3 por 2, que es 6, más 2 al cuadrado, que es 4. Y de nuevo me da como resultado 7. Y listo, una vez que yo tengo esos valores, tengo esos números, lo que tengo que hacer es colocarlos, pues no. Entonces ahora sí, yo concluyo finalmente que mi matriz B va a ser igual a la primera componente me dio menos 1, la segunda fue 3, la tercera fue 7. Acá, para la siguiente columna, bueno, estamos así, pues no. Esta es la primera fila, la segunda fila y la tercera fila. Entonces, aquí nos queda para la segunda fila, nos quedaría aquí en este caso 3, menos 1 y 7. Y finalmente, para la última fila tenemos 7, 7 y menos 1. Y de esa manera yo ya tengo acá la solución para este ejercicio. Así de fácil, yo ya tengo mi primera matriz, en este caso mi matriz B, y bueno, la he construido según las especificaciones que me ha dado el ejercicio, según las condiciones o las restricciones que me ha dado el ejercicio. Nada más, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver aquí la solución. Bueno, lo que ya les había comentado, primero coloco las coordenadas. Una vez que coloco las coordenadas, veo las condiciones, resuelvo, ¿cierto? Hago la respectiva multiplicación y elevación y elevo al cuadrado. Y finalmente yo tengo acá mi matriz. Nada más. Así de fácil ya tengo la respuesta. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Dice acá,
determine la matriz C de 4 por 3 para la cual se cumple esta condición. Entonces, de nuevo, la misma idea. Entonces aquí yo tengo una matriz C. Ahora yo sé que vamos a tener 4 filas y 3 columnas. ¿Ok? Vamos a tener aquí 4 filas y 3 columnas. Entonces, vamos a tener aquí las componentes de esa matriz C. Sería en este caso C11, C12, ¿qué más? C13. Primera fila con sus 3 columnas. Después tendríamos C21, C22, C23. Segunda fila con sus 3 columnas, pues no. Vamos con la tercera fila, C31, C32 y C33. Y finalmente C41, C42, aquí déjenme acomodar, perdón, 42 y C43. Entonces de esa manera ya tenemos nuestras 1, 2, 3, 4 filas, ¿cierto? 4 filas y 1, 2, 3 columnas. 3 columnas. Entonces ahí tenemos 4 filas y 3 columnas. De tal manera que ya podemos tener la estructura de nuestra matriz C. Y ahora, al igual que en el ejercicio anterior, lo único que debemos de hacer es completar esta condición. Entonces aquí vamos a ir poniendo, bueno, así como en el anterior, bueno, aquí colocamos 1, 1, 1, 2 y 1, 3. Después 2, 1, 2, 2 y 2, 3. Bueno, vamos a ponerlo por acá. 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Y después 4, 1, 4, 2 y 4, 3. Y lo único que me toca hacer ahora es ir resolviendo para cada una de estas componentes de esta matriz, ¿sí? Eso es lo único que me toca ir resolviendo. Entonces, aplico esta condición según la que me indica el problema, sumo la primera componente, sumo la segunda componente y finalmente le resto 2 unidades. Es decir, que aquí me quedaría 1 más 1 menos 2. Acá 1 más 2 menos 2. 1 más 3 menos 2. 2 más 1 menos 2. Por acá 2 más 2 menos 2. Acá es 2 más 3 menos 2. Por acá tendríamos 3 más 1 menos 2, 3 más 2 menos 2, acá 3 más 3 menos 2, por acá 4 más 1 menos 2, 4 más 2 menos 2 y finalmente 4 más 3 menos 2. Y bueno, vamos a ir resolviendo cada uno de esos desarrollos, pues, ¿no? Y ya con eso prácticamente concluiríamos con el ejercicio. Y acá fácil, 1 más 1, 2, menos 2, 0. Aquí 2 con 2 se elimina, me queda simplemente 1. Aquí 3 más 1, 4, 4 menos 2 es 2. 2 con 2 se va, me queda simplemente 1. Más 2 menos 2 también se va, me queda 2. Más 2 menos 2 se va, me queda 3. Por acá tendríamos 3 más 1, 4. 4 menos 2 sería 2. Este 2 con este 2 se elimina, me queda 3. Por acá 3 más 3, 6. 6 menos 2 sería 4. 4 menos 2, 2. 2 más 1 aquí sería 3. Más 2 menos 2 se va, me queda 4. Y finalmente 4 menos 2, 2. Y 2 más 3 sería 5. Y de esa manera ya tenemos aquí los componentes de esa matriz. Y asimismo, vamos a separarlo por filas para no equivocarnos. Estos son los elementos de la primera fila, de la segunda fila, de la tercera fila y de la cuarta fila. Entonces, bueno, aquí me quedaría que los elementos de C serían, pues, ¿no? 0, 1, 2. El siguiente, 1, 2, 3. Después 2, 3, 4. Y finalmente 3, 4 y 5. Y de esa manera ya tenemos aquí nuestra matriz C. Así de simple ya tenemos nuestra solución. Nada más. Entonces, si se dan cuenta, es súper sencillo realizar este tipo de ejercicio. Pues no solamente desarrollar según las condiciones que aquí me vayan a indicar en el ejercicio. Nada más. Ok, bueno, aquí tengo la solución. Bueno, lo que ya habíamos comentado, simplemente desarrollamos y tenemos nuestra matriz, la que ya hemos resuelto, pues, ¿no? Vamos a ver acá otro ejemplo. Dice acá, determine la matriz E, asimismo de 3 por 3, para lo cual se cumple con esta condición. Entonces, de nuevo, súper sencillo esto, no hay nada del otro mundo. Tenemos una matriz E que tiene 3 filas y 3 columnas, una matriz de orden 3 por 3. Entonces, asimismo, vamos a colocar acá
nuestra matriz con sus respectivos componentes. 1, 1, a ver, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, y por acá sería 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Entonces, ahí tenemos ya nuestra estructura para nuestra matriz. Y bueno, simplemente hacemos la misma idea, colocamos o vamos colocando 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Y aquí la condición está un poco fácil, pues no, aquí la condición está más sencilla, porque aquí tenemos lo siguiente: si son las componentes iguales, si el valor de i y el valor de j son iguales, ¿quiénes son los que cumplen eso? Estos son iguales, estos son iguales y estos son iguales. Si es que son iguales, ¿qué va a pasar o qué va a suceder? Simplemente colocamos un cero. Entonces aquí ponemos un cero. Así de fácil. ¿Y qué más? Si es que los valores de i y j son diferentes, es decir, todos estos tres de acá y todos estos tres de acá, si es que son diferentes, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar un valor de 2. Entonces, aquí colocamos 2, 2, 2, acá también 2, 2 y 2. Nada más. Entonces, bueno, armamos nuestra matriz ya con los valores correspondientes y tendríamos, pues, ¿no? 0, 2, 2. Por acá, la segunda fila sería 2, 0, 2. Y la siguiente fila sería 2, 2, 0. Y ahí tenemos nuestra matriz E. Nada más, de nuevo, súper fácil. Lo único que teníamos que hacer era cumplir con esa condición. Aquí, como podemos ver la solución, ahí tenemos, o estamos llenando los campos de la matriz. Y bueno, ya como lo hicimos, pues no, simplemente sacar nuestra matriz E en este caso, pues no. Aquí, bueno, aquí me equivoqué, es 3 por 3. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? En este ejemplo me dicen acá de nuevo, determine la matriz G. En este caso, la matriz G, asimismo de 3 por 3. Y de nuevo me piden o me solicitan que cumpla con estas dos condiciones. Y bueno, vamos a ir viendo qué sucede, pues no. Entonces, la misma idea, vamos a colocar aquí nuestra matriz G, y esta matriz G tendríamos la primera componente G11, G12, G13. Por acá G21, G22, G23. Por acá G31, G32 y G33. Entonces, ahí tenemos nuestra matriz G. Ahora sí, de nuevo, vamos a ir colocando acá aparte para ir viendo quiénes cumplen o quiénes no cumplen con cada una de estas condiciones. Entonces, ahí vamos a ir colocando G11, a ver, perdón, ahí sería G12, G13, G14, ay, perdón, aquí sería, me equivoqué, sería 21, 22, 23, y bueno, por acá vamos a ir colocando G31, G32 y G33, ¿sí? Nada más. Y ahora sí, vamos a ir viendo qué pasa con cada una de esas condiciones. Nada más. Bueno, primero sería si es que el valor de i es menor o igual al valor de j. Vamos a ver quiénes cumplen con esa condición. Si es que el valor de i o la primera componente es menor o igual que la segunda componente. Aquí son iguales. Aquí la primera es menor que la segunda. Aquí la primera es menor que la segunda. Este no cumple. Este, bueno, es igual, es menor o igual. Aquí este sí también cumple. Este es mayor, la primera componente es mayor, la primera componente es mayor, y acá la componente primera componente es igual a la segunda componente, entonces también cumple, pues no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente aplicar esta regla. 3 veces la primera componente más 3 veces la segunda componente. Entonces aquí sería 3 veces la primera componente más 3 veces la segunda componente. 3 veces la primera componente más 3 veces la segunda componente. Acá de igual manera, 3 veces la primera componente más 3 veces la segunda componente. De igual manera por acá, 3 veces la primera componente, que es 2, más 3 veces la segunda componente, que es 2. 3 veces la primera componente acá de nuevo, que es 2, más 3 veces la segunda componente, que es 2. Y finalmente por acá sería 3 veces 3 más 3 veces 3. ¿Y listo? Y tengo que ir resolviendo. Pues no, bueno, ya mismo lo vamos a resolver.
¿Qué pasa con la segunda condición? ¿Qué pasa acá con esta segunda condición? Tenemos aquí que el valor de i tiene que ser mayor que j, es decir, que la primera componente tiene que ser mayor a la segunda componente. ¿Y quiénes cumplen? Bueno, en este caso sería esta de aquí, la de acá y la de acá, pues no, lo que estarían sobrando. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que me indican acá sería 3 veces la primera componente más 3 veces la segunda componente menos 2. Entonces prácticamente lo mismo que el anterior, sino que ahora le resto 2. Entonces aquí tendría, pues no, 3 veces la primera componente más 3 veces la segunda componente menos 2. Por acá, 3 veces la primera componente más 3 veces la segunda componente menos 2. 3 veces la primera componente más 3 veces la segunda componente y acá menos 2. Y listo. Ahora sí, lo que tengo que hacer es resolver estos ejercicios. Pues no, perdón. Lo que tendría que hacer es resolver esos ejercicios. Y aquí queda fácil. Pues no, 3 más 3, aquí sería 6 simplemente. Acá sería 3 más 6, 3 más 6 es 9. Y aquí sería 9 más 3 es 12. Por acá tendría 3 por 2, 6, 6 más 3, 9, y 9 menos 2, aquí sería 7. Acá tendría 3 por 2, 6, más 3 por 2, 6, 6 más 6 sería 12. Aquí me salió fue el 2, ahí. 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Aquí sería 6 más 9, 15, ¿cierto? Y, a ver, ahí, no quería rayar. Acá, 3 por 3, 9. Acá de nuevo, 9 más 3, 12, y 12 menos 2, 10. Y por acá, 3 por 3, 9. 9 más 6, 15. Y 15 menos 2, 13. Y acá 3 por 3, 9. Más 3 por 3, 9. 9 más 9 sería 18. Entonces, con esos valores vamos a colocar acá nuestra matriz G. Y asimismo colocamos en orden. Pues no, 6, 9, 12. Perdón. 6, 9, 12. Después 7, 12, 15. 7, 12, 15. Y por acá 10, 13 y 18. Y listo. Y ahí tendríamos entonces nuestra matriz G. Y así de fácil ya tenemos acá el desarrollo de esa matriz. El desarrollo para esa matriz. Así de fácil. Asimismo vamos a ver rápidamente la solución. Entonces, bueno, aquí la solución, de nuevo, obtengo todos los componentes según lo que me va indicando el ejercicio, según las condiciones del ejemplo. Y una vez que tengo todas las componentes, ahora sí coloco la matriz que, bueno, ya las acabamos de desarrollar. Pues no, ya la acabamos de hacer. Así de fácil. Y bueno, vamos a hacer otro ejemplo. En este siguiente ejemplo tenemos la misma idea, pues, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que me piden hacer? Determinar una matriz H o hallar una matriz H que cumpla con estas condiciones. Entonces, la misma idea, esta matriz H es una matriz de 3 por 3. Entonces, prácticamente tengo que hacer lo mismo que he venido haciendo los dos anteriores. Entonces, aquí coloco mi matriz H. Aquí sería H11, por acá H12, H13, H21, H22, H23. Y por acá H31, H32 y H33. Y ahora sí vamos a sacar a cada parte nuestras componentes para ver qué pasa con estas condiciones. Entonces, bueno, H11, H12, H13, ahí, H21, H22, H23, H31, H32 y H33. Ahí sí. Y vamos a ir resolviendo cada una de estas componentes. Entonces, para cada una de estas componentes, asimismo, tengo que ver cuáles son las restricciones. Vamos a ver qué pasa con cada una de ellas. Primero me dice que cuando I más J es par. ¿Quién cumple con esa condición de I más J es par? Es decir, que cuando yo sumo las dos componentes me dé como resultado un número par. 1 más 1, 2 es par, sí, esta cumple. 1 más 2, 3, no. 1 más 3, 4 es par, sí. 1 más 2, 3, no. 2 más 2, 4, sí cumple. 2 más 3, 5, no. 3 más 1, 4 es par. Y acá 3 más 2, 5 no cumple. 3 más 3, 6 sí cumple. Entonces, con solo esas componentes voy a resolver la condición que me dicen acá, que sería la primera componente elevado al signo de la segunda componente. Es decir, aquí tendría 1 elevado al signo de 1. Por acá, 1 elevado al signo de 3. 2 elevado al signo
de 2. Por acá 3 elevado al signo de 1. Y acá sería 3 elevado al signo de 3. Y bueno, aquí fácil, bueno, lo que único que tendría que hacer es acordarme de la regla de correspondencia de la función signo, pues no. Aquí de una vez vamos haciendo esto. Yo sé que el signo de x me dice que vale 1 para los x mayores que 0, vale 0 cuando x es igual a 0, y menos 1 cuando x es menor que 0. En cada uno de estos valores tengo 1, 3, 2, 1 y 3. Todos son mayores que 0, ¿cierto? Todos esos valores 1, 3, 3, 1, 3, 2, 1 y 3, todos esos valores son mayores que 0. Y como todos esos valores son mayores que 0, entonces todos van a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces, aquí en realidad me está quedando 1 elevado a la 1, 1 elevado a la 1, 2 elevado a la 1, 3 elevado a la 1 y 3 elevado a la 1. Y nada, esto sería 1, 1, 2, 3 y por acá también 3. Listo, esa ya fue la primera condición. Ahora, ¿qué pasa acá con la segunda condición? Cuando la suma de los dos no es par. Es que eso quiere decir que sería un valor impar. Entonces, obviamente, 1 más 2 3 es impar. 2 más 1 3 también es impar. 2 más 3 5 es impar. Y 3 más 2 5 también es impar. Entonces, cuando tengo esa situación, tengo que aplicar esta restricción. ¿Y qué me dice esta restricción o qué me dice esta condición? Que la segunda componente debe estar elevado al signo de la primera componente. Entonces, la segunda componente debe estar elevado al signo de la primera componente. La segunda componente debe estar elevado al signo de la primera componente. La segunda componente, que aquí sería 3, debe estar elevado al signo de la primera componente. Y acá asimismo, la segunda componente debe estar elevado al signo de la primera componente, que aquí sería 3. Entonces, bueno, ¿cómo desarrollaríamos esto? De nuevo, el signo de 1 es 1. Aquí sería entonces 2 a la 1, perdón, 2 a la 1, que sería 2. Acá 1 a la 1, que sería 1. Acá sería 3 a la 1, que sería 3. Y por acá sería 2 a la 1, que sería 2. Y listo. Ya con eso tenemos nuestra matriz. De sí mismo vamos a separarlas en filas para poder desarrollar esto en orden, pues, ¿no? Y entonces decimos finalmente que nuestra matriz H, ¿a qué va a ser igual nuestra matriz H? A 1, a ver, 1, 2, 1. Las siguientes componentes, 1, 2, 3. Y finalmente, 3, 2, 3. 3, 2, 3. ¿Sí? Ahí tenemos entonces nuestra matriz H. Y así de fácil ya tenemos de nuevo otra solución. Bueno, aquí este problema parecía difícil porque tenía potencias y tenía funciones especiales, pero ya nos dimos cuenta que no hay nada de qué temer. Simplemente era desarrollarlo y ya teníamos aquí nuestra solución. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Tenemos acá la misma idea. Dice acá, determine la matriz M de 3 por 3, es decir, 3 filas, 3 columnas, para lo cual se cumple esta condición. Entonces, de nuevo, vamos a ver qué sucede aquí en este caso, pues, ¿no? Tenemos aquí ahora nuestra matriz M, de igual manera que en los anteriores. Vamos a ver qué pasa. Nuestra matriz M sería 1, 1, primera componente, primera fila, primera columna. M1, 2, primera fila, segunda columna. 1, 3, por acá 2, 1, 2, 2 y 3, 3. Por acá también tenemos M de 3 por 1, 3 por 2 y 3 por 3. ¿Sí? Nada más. Ahora sí, de nuevo, la misma idea. Vamos a ir sumando los valores, o no, ir colocando acá parte de los valores para ver qué resulta. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2 y 2, 3. 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Y listo. Ahora sí vamos a desarrollar o vamos a sacar qué pasa con cada uno de esos valores. Primero me dice, bueno, tenemos la primera condición. En esta primera condición me dice que la suma de los dos números i más j debe de ser un número primo. O sea, si yo sumo los dos valores y me da un número primo, aplico esta condición. Entonces vamos a ir viendo. 1 más 1, 2 es un número primo. Sí, correcto. 1 más 2, 3, 3 es un número primo. También, este también cumple. 3 más 1, 4. Bueno, ese no es primo.
2 más uno 3 si es primo. 2 más 2 4 no es un número primo. 2 más 3 5 si es un número primo. 3 más uno 4 no es un número primo. 3 más 2 5 si es un número primo. 3 más 3 6 no es un número primo. Entonces solamente con estas condiciones o con estos elementos cumple con esa condición de que la suma de sus elementos es un número primo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Ir sumando o ir aplicando esta regla o esta condición. Entonces aquí me dicen, pues no, primero que debo hacer la primera componente al cuadrado más la misma primera componente, ¿cierto? Más 20. Entonces aquí está fácil, simplemente iría 1 al cuadrado más 1 más 20. Acá 1 al cuadrado más 1 más 20. Por acá 2 al cuadrado más 2 más 20. 2 al cuadrado más 2 más 20. Y acá 3 al cuadrado más 3 y más 20. Aquí solamente estamos tocando o estamos trabajando con la primera componente, con la componente y nada más. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí al resolver esto, vamos a ver cuánto resulta. Bueno, sería 1 al cuadrado 1, más 1 2 y 2 más 20 22. Acá la misma idea 22. Acá de igual manera 2 al cuadrado 4, 4 más 2 6, 6 más 20 26. Por acá la misma idea 26. Acá 3 al cuadrado 9, 9 más 3 12 y 12 más 20 32. Así de fácil. Y se supone que el resto, bueno, vamos a ver qué pasa con la siguiente condición. Dice acá, si es que la suma de esos dos valores, i más j, no es un número primo, si es que no es un número primo, entonces tengo que colocar simplemente el cero. Entonces, ¿quiénes son los que no son número primo? Obviamente los otros, que sería cada 1 más 3 4 no es primo. 2 más 2 4 tampoco es un número primo. 3 más 1 4 tampoco es un número primo. Y 3 más 3 6 que tampoco es un número primo. Y aquí está fácil, simplemente voy a colocar el número cero. Entonces aquí me coloco el cero, cero, cero y cero. Nada más. Y por lo tanto, ya tengo aquí mi matriz. Y bueno, para no confundirme yo, aquí voy a separar en filas las primeras filas. Bueno, primera, segunda y tercera fila. Y los voy a colocar acá, pues, ¿no? Entonces, esta matriz M sería 22, 22, 0. Por acá, 26, 0, 26. Acá, 0, 32 y 0. Y de esa manera ya tenemos aquí nuestra solución, ¿sí? Ya tenemos aquí nuestra matriz M según las condiciones que me pide o que me dice esta matriz que está aquí, pues, ¿no? Nada más. Vamos a ver asimismo rápidamente la solución. En este caso, bueno, aplicando la fórmula y obteniendo cada uno de los campos de la matriz, bueno, resolviendo, pues, ¿no? Y viendo quiénes cumplen y quiénes no cumplen con la condición de número primo o no. Entonces, bueno, aquí terminando y ubicamos cada uno de esos valores en las celdas que corresponde, pues no, en los elementos que corresponden y que bueno, prácticamente es lo mismo que acabamos de hacer, pues no, nada más. Y bueno, de esa manera nosotros podemos calcular o podemos obtener la forma de una matriz o podemos desarrollar una matriz dependiendo del ejercicio, pues no. Ahora, vamos a hacer las clases de matrices, vamos a ver cuáles son los tipos de matrices que pueden existir. Y bueno, tenemos varios tipos o varias clases de matrices. Vamos a comenzar con la primera matriz, la matriz más fácil, que es la matriz fila. En esta matriz fila, como su nombre lo indica, vamos a tener solamente una fila, ¿verdad? Para esa matriz. Es decir, que la primera componente siempre va a ser 1. ¿Por qué siempre va a ser 1? Porque solamente vamos a tener una sola fila, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, es 1 por 3, menos 1, 6, 20. Tenemos una fila y 1, 2, 3 columnas. ¿Ok? Una fila y 3 columnas. Nada más. La siguiente componente, asimismo, la siguiente tipo de matriz, perdón, la matriz columna, una matriz que obviamente en este caso sería que posee una única columna. Entonces, asimismo, vamos a tener m filas, pero una sola columna. En este caso, bueno, aquí también va un 3, aquí no sé por qué puse un 4, pero bueno, aquí tendríamos una, dos, tres filas, eso no importa, pero lo que importa es que vamos a tener una sola columna, ¿sí? Acá era una sola fila y acá una sola columna, ¿ok? Nada más. El siguiente tipo de matriz, que es una de las más importantes, es la matriz cuadrada, ¿cierto? Matriz cuadrada quiere decir que tiene la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Es decir, puede ser una matriz A de 2 por 2, bueno, una matriz de 1 por 1, que simplemente es un número, de 2 por 2, puede ser de 3 por 3, de 4 por 4,
de 5 por 5 y bueno, así. Siempre y cuando tengan la misma cantidad de filas y columnas, si es que tenemos la misma cantidad de filas y columnas, estamos hablando de una matriz cuadrada, ¿sí? Entonces, bueno, como decía dice acá, pues, ¿no? Una matriz A de m por n es cuadrada si y solo si el valor de m es igual a n, es decir, los dos componentes, tanto filas como columnas, son iguales, ¿ok? Y bueno, se la represento como una matriz de n por n. Obviamente n por n porque son los mismos valores, pues no, misma cantidad de filas y misma cantidad de columnas. Ahora, de esta matriz cuadrada surgen ciertos conceptos adicionales que es importante conocerlos. Y bueno, el primero es la diagonal principal. Dentro de una matriz cuadrada, la diagonal principal, vamos a suponer, pues no, que tengo una matriz A, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Una matriz cualquiera que me acabo de inventar en este momento. Entonces, la diagonal principal va a ser justamente los elementos de esta diagonal, ¿sí? Hablando en términos ya formales, se dice que, vamos a ver aquí, que son los elementos definidos por A y J, donde esos valores de I y de J van a ser iguales. Cuando los componentes son iguales, se está hablando de una diagonal principal. Y la diagonal principal y la diagonal secundaria, perdón, son los elementos que posee la otra diagonal. Por ejemplo, aquí tenemos una matriz. Aquí estamos hablando de que cuando los componentes son iguales, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ¿sí? Hasta llegar a n, esos elementos van a ser los que conforman la diagonal principal, ¿sí? Como se menciona acá, la diagonal principal. Y los elementos de la otra diagonal se conoce como la diagonal secundaria. Así de sencillo, ¿cierto? Nada más. La diagonal principal y la diagonal secundaria. Otro concepto más importante también de una matriz cuadrada es la matriz, es la traza de una matriz. Y la traza de una matriz no es nada más que la suma de los elementos de la diagonal principal, ¿sí? La traza de una matriz es simplemente la suma de los elementos de la diagonal principal. Aquí, como se menciona, pues no, a la suma de todos los elementos de la diagonal principal se le denomina traza de la matriz, ¿sí? Entonces aquí en la traza, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ir sumando cada uno de estos componentes, ¿verdad? De la diagonal principal. Y cuando tenemos esa suma, ya le decimos o ya obtenemos la traza de la matriz, ¿sí? Tenemos que sumar cada uno de estos valores. Una vez que lo sumamos, ya obtenemos ahí nuestra traza de la matriz. Otro concepto que también es importante es el de la matriz triangular superior. En la matriz triangular superior, por definición, bueno, vamos a leerla aquí, dice, es aquella matriz cuadrada cuyos elementos que están por debajo de la diagonal principal son todos ceros. Aquí, bueno, con este gráfico se entiende un poco mejor, pues, ¿no? Aquí tenemos los elementos de la diagonal principal y todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son ceros, así como es acá, pues, ¿no? Aquella matriz cuadrada cuyos elementos que están por debajo de la diagonal principal son todos ceros. Entonces, marcamos nuestra diagonal principal. Una vez que la marcamos la diagonal principal y si observamos que todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son puros ceros, estamos hablando de una matriz triangular superior. ¿Por qué se dice que es una matriz triangular superior? Porque se está formando un triángulo de números en la parte superior y abajo tengo puros ceros, ¿sí? Así de fácil es esta definición de la matriz triangular superior. ¿Ok? Bueno, y tenemos el triangulito bonito, pues, ¿no? Para la matriz triangular inferior, bueno, prácticamente lo mismo. En este caso es, bueno, como se dice acá, pues, ¿no? Aquella matriz cuadrada cuyos elementos que están por encima de la diagonal principal son todos ceros. ¿Qué quiere decir? Que trazo de nuevo mi diagonal principal, veo que en la parte superior hay puros ceros, entonces estamos hablando de una matriz triangular inferior. ¿Por qué triangular inferior? Porque se está formando un triángulo de números en la parte inferior de la matriz. Nada más. Otro concepto es la matriz diagonal. ¿Qué quiere decir la matriz diagonal? Es la matriz que posee solo números diferentes de cero en su diagonal principal. Aquí, como se menciona en el concepto, es aquella matriz cuadrada cuyos elementos que están por debajo y por encima de la diagonal principal son todos ceros, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestra diagonal principal y tanto por debajo como por encima de esa diagonal principal, todos los elementos van a ser cero. Y ojo que aquí estos valores pueden ser cualquier número real, pues no, cualquier número que a mí se me ocurra, ¿ok? Otro concepto más es la matriz escalar, ¿sí? La matriz escalar, ¿cuál es la matriz escalar? Bueno, simplemente es una matriz en la cual todos los elementos de la diagonal principal son iguales.
Bueno, prácticamente es un tipo de matriz diagonal, sino que ahora ya no tengo números cualquiera, sino que ahora todos estos elementos van a ser siempre los mismos, ¿sí? Entonces, bueno, como se dice acá, pues, ¿no? Aquella matriz cuadrada cuyos elementos que están por debajo y por encima de la diagonal principal son todos ceros, y además que todos los elementos de la diagonal principal son los mismos o son iguales, ¿sí? Entonces, si yo lo veo aquí en el diagrama, es prácticamente lo mismo que la matriz diagonal, sino que ahora se dice que una matriz es escalar siempre y cuando todos estos elementos sean los mismos. Pues no, por eso aquí se le ha puesto una misma letra que representa que puede ser el mismo número. Obviamente tiene que ser diferente de cero, pues no. Y bueno, también tiene que ser diferente de uno porque ya vamos a ver, si es que tengo puros uno, tiene un nombre especial que es justamente lo que vamos a ver ahora, que es la matriz identidad. ¿Cuál es la matriz identidad? Asimismo, es una matriz cuadrada cuyos elementos de la diagonal principal son todos uno y el resto son puros ceros, ¿sí? Es prácticamente un tipo de diagonal, perdón, de matriz escalar, sino que ahora solamente está llena de puros unos, pues no. En el caso anterior, esto no puede ser ni uno ni cero, porque si es cero es una matriz nula, que ya la vamos a ver más adelante, y si son puros unos, estamos hablando de una matriz identidad, ¿ok? Entonces, bueno, aquí prácticamente sería así, pues, ¿no? Una matriz identidad. ¿De acuerdo? Nada más con respecto a estos conceptos. Si se dan cuenta, estos conceptos son súper fáciles, ¿sí? Súper sencillos. Y lo único que habría que conocer aquí es estos conceptos, nada más. O sea, aprender esos conceptos y ya con eso podríamos ir desarrollando para la siguiente clase las operaciones con matrices y, bueno, las matrices relevantes también que, bueno, ya lo vamos a ver en las siguientes clases. ¿Qué más? La matriz cero, la que acabamos de mencionar. La matriz cero, bueno, obviamente es la matriz que tiene puros ceros en su composición, pues, ¿no? Puede ser cuadrada o puede ser rectangular. Bueno, no definí o no puse la definición de una matriz rectangular. Una matriz rectangular puede ser cualquiera donde n, bueno, tengo una matriz de A de n por m, donde en este caso n es diferente de m. Es decir, que tenemos diferente cantidad de filas y diferente cantidad de columnas. Por ejemplo, de 3 por 4, la que acabamos de hacer, aquí tenemos vamos a poner así, bueno, de 4 por 3, digamos. Más o menos así, pues, ¿no? Esta sería para mí una matriz rectangular. Cuatro filas, uno, dos, tres, cuatro filas, y tres columnas, uno, dos, tres columnas, pues, ¿no? Esta sería una matriz rectangular, cuando el valor de m y de n son diferentes, y está formando prácticamente un rectángulo de números. De esa manera es fácil identificar una matriz rectangular. Ahora, para esta matriz cero, para esta matriz nula, también denominada cero o nula, como le quieran decir, como se dice acá, pues no, es aquella matriz que tiene todos sus elementos llenos de cero. Esta matriz puede ser cuadrada, la que acabamos de ver, o puede ser rectangular como la que acabo de explicar en este momento. Y bueno, simplemente es una matriz que está llena de ceros. Ya vamos a ver su importancia de definirla en este momento más adelante cuando veamos las operaciones. Y por último, otro tipo de matriz es la matriz escalonada por filas o la matriz reducida por filas, como ustedes le quieran denominar, o la combinación de los dos nombres, matriz escalonada reducida por filas. ¿A qué se refiere una matriz escalonada reducida por filas? Es que dentro, bueno, vamos a ver aquí los casos típicos, pues, ¿no? Vamos a seleccionar nuestra diagonal principal. Así no sea una matriz cuadrada, vamos a ver nuestra diagonal principal, ¿ok? Nuestra diagonal principal. Y en esta diagonal principal nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que todo lo que está abajo de esa diagonal principal va a ser cero, ¿sí? Todo lo que esté por debajo de esa diagonal principal va a ser cero. Y adicionalmente es que los elementos que se encuentran en esa diagonal principal tienen que ser uno, ¿sí? La mayoría tiene que ser uno. Y si es que ya no es uno, a lo mucho tiene que ser cero, ¿sí? Tiene que ser uno o como máximo tiene que ser cero. Pero no puede ser otro valor, siempre tiene que ser uno. Ya vamos a ver también cuando hagamos la reducción por filas en la inversa de una matriz, ya más adelante obviamente, para qué es importante esta reducción por fila. Y esto aquí también nos va a servir bastante para hacer para nuestro siguiente capítulo, que es sistema de ecuaciones lineales. ¿Ok? Pero bueno, quedémonos solamente por el momento con este concepto en el cual
selecciono mi diagonal principal, la mayoría o todos tienen que ser 1 y el resto, todo lo que esté por debajo, tiene que ser 0. Si es que tenemos una fila llena de ceros, siempre la vamos a colocar en la parte inferior, como vemos aquí, y bueno, y tratar de que siempre todo esté por debajo de la diagonal principal sea 0, pues, ¿no? Y bueno, eso sería todo con respecto a los conceptos de matrices o los tipos de matrices que vamos a tener. Y por último, vamos a ver un último concepto que es la igualdad de matrices. En esta igualdad de matrices, como la palabra lo indica, es cuando una matriz es igual que otra. Y bueno, aquí es fácil. Bueno, primero, que una matriz es igual a otra siempre y cuando primero tenga el mismo orden, pues no. Y adicionalmente que todos los componentes sean los mismos. Aquí como tenemos acá, sean dos matrices, una matriz A de M por N, una matriz B de P por Q, serán iguales si y solo si. ¿Qué sucede? Primero, que el orden sea igual, ¿sí? ¿A qué se refiere que el orden sea igual? Es decir, que M es igual a P, es decir, que este valor de M es igual a P, las mismas números de filas, y este valor de N sea igual a Q, o sea, el mismo número de columnas. M igual a P y N igual a Q. Es decir, que tengan el mismo orden. Primero debe ser eso. Y segundo, de que cada uno de los componentes es igual. Es decir, que cada uno de los elementos sea igual. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí yo tengo una matriz sencilla de 2 por 2. Vamos a suponer que A es igual a B, C, D. Y por acá que la matriz B es la matriz X, Y, Z y W. Entonces, qué es lo que quiere decir? Primero que el orden es igual, perfecto. Esta es una matriz de 2 por 2. Acá también es una matriz de 2 por 2, sí cumple. Y adicionalmente, cada uno de sus componentes debe de ser iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que A tiene que ser igual a W, que B tiene que ser igual a Y, que C tiene que ser igual a Z y que D tiene que ser igual a W. Obviamente, ya cuando hagamos el desarrollo de los ejercicios, vamos a ver que aquí nos pueden caer diferentes números y lo único que tendremos que hacer es igualar esa matriz. Nada más. ¿Ok? Nada más. Bueno, esto aquí se entiende un poco mejor si es que hacemos ejemplos, ¿cierto? Y bueno, vamos a ver este primer ejercicio. Dice acá, determina los valores de T y R para que el siguiente par de matrices sean iguales. Entonces, primero verificamos que sean dos matrices iguales. Tenemos aquí una matriz de 2 por 2. Acá también tenemos una matriz de 2 por 2. Entonces ya cumplimos con la primera condición. Y vamos a ver que, o tenemos que ver que todos los componentes de cada una de estas matrices sean iguales, pues no. Entonces, esta primera componente debe ser igual a esta componente, es decir, que t más el seno de menos pi medios debe de ser igual a 3. ¿Qué más? Esta segunda componente debe ser igual a esta segunda componente. Bueno, si cumple, pues no. El entero mayor de 0,5 sería 1, 1 igual a 1, perfecto. Siguiente, esta tercera componente debe ser igual a esta tercera componente, ¿cierto? Y también cumple, pues no, logaritmo natural de e, se simplifica, me queda 2, 2 igual a 2, también cumple, pues no. Y finalmente tengo que ver acá que el entero mayor de e menos pi debe de ser igual al entero mayor de 1 menos r. Entonces justamente aquí están las dos variables que me piden, el valor de t y el valor de r. Entonces, bueno, tengo que ir resolviendo esto. Pues no, bueno, vamos a poner esto por acá arriba. Entero mayor de e menos pi igual a el entero mayor de 1 menos r. Y bueno, vamos a resolver este de aquí primero. Súper fácil. ¿A qué es igual? Bueno, tengo que sacar esta parte primero. ¿A qué es igual? El seno de menos pi medios. Entonces, ya según lo que hemos visto, aquí es 0. Si tenemos un ángulo negativo, que sería menos 90, menos 180, menos 270, 3 pi medios, y acá menos 2 pi, ¿ok? O menos 360. Entonces, el seno de menos pi medios, entonces sería simplemente menos 1, pues no. Entonces aquí esto va a ser menos 1, ¿ok? Y aquí nos queda entonces, esto ya, bueno, es parte de trigonometría, lo que ya revisamos, o es lo mismo que me pregunten el seno de 270, ¿cierto? De 3 pi medios. El seno de 270 es, bueno, menos 1. Pues no estamos justamente en esta línea que está aquí, pues, ¿no? Entonces aquí tendríamos t menos 1 igual a 3. T va a ser igual a 3 más 1, donde t va a ser igual a 4. Entonces ahí tenemos nuestro primer valor. Y por el lado de acá, la misma idea. Aquí tenemos que desarrollar este entero mayor. Aquí no tenemos, en este caso, e menos pi. E menos pi, bueno, ¿cuánto sería? E es aproximadamente, bueno, vamos a poner acá,
2.71 menos 3.14. Si yo hago esta resta, bueno, vamos a poner aquí 1 menos R. ¿Ok? Si yo hago esta resta de cómo es, de 2.7 menos 0,14, aproximadamente me está quedando menos 0,4. 42, ¿sí? Menos 0,42. Y bueno, el entero mayor de menos 0,42, bueno, esto aquí lo dejo igual. De menos 0,42 aproximadamente esto va a ser menos 1, pues no, siempre recuerden que es el entero que está a la izquierda, pues no. Si aquí está 0, aquí está menos 1. Si yo tengo el valor de menos 0,4 que es por aquí, sería el entero que está a la izquierda, que en este caso sería para mí menos 1. Y bueno, menos 1 va a ser igual acá al entero mayor de 1 menos r. Entonces, ¿de aquí qué puedo decir? Para que el entero mayor de un número me dé como resultado menos 1, ¿qué debe de pasar? Que lo que se encuentra dentro de ese entero mayor debe estar acotado o debe incluirse o debe estar entre dos valores. ¿Cuáles son esos dos valores? Como ya lo vimos, pues no. Aquí está el 0, acá está el menos 1. Para que me dé menos 1, cualquier valor que esté aquí en medio me va a dar como resultado menos 1. Entonces, este término que está aquí adentro, 1 menos r, va a encontrarse entre menos 1 incluido y 0 sin incluir. Y listo. ¿Cómo hago esto? Bueno, primero, para despejar este 1, lo que puedo hacer es a toda la ecuación, bueno, aquí sería 0, a toda la inecuación, perdón, a toda la inecuación le voy a sumar 1, perdón, a restar 1. Aquí sería menos 1, menos 1, menos 1, más 1 menos 1 se va. Aquí, bueno, me quedaría en este caso menos 1, menos 2, menor o igual a menos r, menor a 0 menos 1, menos 1. Y finalmente, para que todo esto cambie de sentido, o para que esta r sea positiva, multiplico por menos 1. Y bueno, aquí me quedaría menos 1 por menos 2, sería 2 positivo. Cambio de sentido, mayor o igual. Acá sería r, ¿cierto? Acá sería mayor. Y acá sería 1. O que es lo mismo, a esto que está aquí, si yo le cambio el sentido nuevamente, solamente para verlo de una manera mejor, yo diría que este r se encuentra entre 1 sin incluir y 2 incluido. ¿Sí? Entonces, los valores de t, bueno, sería t y r, sería prácticamente esto, que t debe ser igual a 4 y que el valor de r debe estar entre 1 sin incluir y 2 incluido. ¿Sí? Esas serían para mí las dos soluciones para este primer ejercicio súper fácil, pues, ¿no? Solamente igualar las componentes y bueno, lo nuevo prácticamente sería esto, que hay que igualar las componentes. Y el resto, bueno, el resto ya son temas que hemos visto anteriormente, pues no, trigonometría, que ya lo vimos en el capítulo anterior, y por acá funciones especiales que también ya lo hemos revisado, chequeado. Entonces, es prácticamente lo que ya hemos revisado y visto, nada más. Vamos a ver otro ejemplo. Dice acá, determine el valor de las variables para que la siguiente ecuación matricial se pueda satisfacer. Este ejercicio está realmente fácil, ¿cierto? Sumamente sencillo. Simplemente tengo que igualar las componentes, es decir, que x va a ser igual a 2, 4 es igual a 4, 5 es igual a 5 y que y es igual a 8. Y que y es igual a 8. Entonces, súper fácil este de aquí. Este debió ir primero, de hecho. ¿Qué debe pasar? Simplemente debe suceder que el primer componente, bueno, el valor de x es igual a 2 y que el valor de y sea igual a 8. Nada más. ¿Sí? X igual a 2 y y igual a 8. Vamos a ver acá otro ejemplo. ¿Sí? En este otro ejemplo, la misma idea. ¿Qué es lo que tengo que hacer? De nuevo, igualar esta matriz. Dice, determina el valor de las variables para que la siguiente ecuación matricial se pueda satisfacer. O sea, para que las dos matrices sean iguales. Y nada, súper fácil. Primera componente igual a la primera componente, es decir que x más 2 es igual a 4 aquí de una vez, donde x va a ser igual a 4 menos 2, donde x va a ser igual a 2. Primera variable que ya tengo resuelta. Segundo, 6 más e es igual a 7, entonces de nuevo, 6 más e es igual a 7, e va a ser igual a 7 menos 6, e va a ser igual a 1. Siguiente variable también resuelta. Acá 6 es igual a m más 2, 6 es igual a m más 2, donde este 2 pasa a restar, 6 menos 2 es igual a m, donde m finalmente 6 menos 2 va a ser igual a 4, donde m va a ser igual a 4. ¿Listo? Acá, bueno, vamos a borrar esto acá arriba. 10 es igual a 10, bueno, aquí no tengo que hacer nada. Siguiente variable,
6 va a ser igual a W menos 4, entonces 6 va a ser igual a W menos 4. Este 4 que está restando lo paso a sumar. 6 más 4 igual a W, donde W va a ser igual, 6 más 4 sería 10. Siguiente variable ya está resuelta. Así de fácil. Siguiente tengo que X más Y es igual a 6, entonces aquí yo tengo que X más Y es igual a 6. El valor de X ya lo había sacado, que era 2, entonces lo reemplazo. 2 más Y es igual a 6. Paso a restar Y igual a 6 menos 2, donde Y va a ser igual a 4. Así de sencillo, ya tengo otra variable más. Siguiente, 2 más t igual a 0. Súper fácil también. 2 más t igual a 0, donde t va a ser igual a menos 2. Otra variable más. Y más z igual a 10. Entonces aquí tenemos y más z igual a 10. Este valor de y ya lo habíamos sacado. Tenemos que y es igual a 4. Entonces aquí sería 4 más z igual a 10. Z es igual a 10 menos 4. 10 menos 4 es 6. Entonces z es igual a 6. ¿Listo? Le tenemos ahí. Y bueno, finalmente, menos 2 es igual a menos 2. Ahí no tengo que hacer nada. Y de esa manera ya tengo resueltas mis variables. Así de fácil ya tengo mi solución. Nada más, ¿sí? Nada más. Aquí ya tengo mi ejercicio resuelto. Y bueno, aquí reemplazo, ¿cierto? Y bueno, reemplazo los valores y me quedan que las dos matrices son iguales. Así de simple, ya tengo otro ejercicio más resuelto. Vamos a ver el de acá, ¿cierto? En este siguiente ejemplo, ya con este terminamos nuestra primera clase de esta siguiente unidad de matrices. Dice acá, dadas las siguientes matrices, bueno, de nuevo me dan dos matrices y me piden determinar los valores de K1 más K2 más K3 de tal manera que las dos matrices M y N sean iguales, ¿sí? La misma idea, pues, ¿no? Entonces vamos a hacer el mismo ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que 4K1 más K2 es igual a K4. Entonces aquí tenemos 4K1 más K2 igual a 4. ¿Qué más? 6 es igual a 6, correcto. Bueno, por acá tengo que completar también esto, que menos 4K3 más 4K2 es igual a 4. ¿Qué más? Menos 4 igual a menos 4, 2 igual a 2, 0 igual a 0, perfecto. ¿Qué más? 6 es igual a 6, 8 es igual a 8. Y por último, tengo que ver que K más 3 es igual a 4, perdón, K3 más 4 igual a 0. Entonces, le pongo aquí K3 más 4 igual a 0. Entonces, simplemente tengo que resolver estas tres ecuaciones y ver con cuál reemplazo o cómo veo, cómo cambio una en otra, pues, ¿no? Entonces, bueno, aquí por ejemplo puedo reemplazar o puedo decir que de esta última ecuación que está acá abajo, el valor de K3 es igual, bueno, K3 más 4 igual a 0, este 4 que está sumando lo paso a restar, y aquí me queda que K3 va a ser igual a menos 4. Y ya tengo mi primera variable resuelta, que K3 es igual a menos 4. De esta segunda, bueno, vamos a copiarla por acá. Aquí tengo menos 4 K3 más 4 K2 es igual a 4. K3 es igual a menos 4, entonces reemplazo. Aquí sería menos 4 por menos 4 más 4 por K2 es igual a 4. Menos 4 por menos 4, 4 por 4 es 16, se hace positivo. Más 4 por K2 es igual a 4. Este 16 que está sumando lo paso a restar. Sería 4K2 es igual a 4 menos 16. 4K2, aquí 4 menos 16 es menos 12, ¿cierto? Y sería menos 12, 4 que está multiplicando, lo paso a dividir, menos 12 para 4, y aquí simplemente me queda que el valor de K2 es igual a menos 3. ¿Ok? Cuarta 1, cuarta 3, me queda menos 3. Y por último, de la primera ecuación yo tengo que 4K1 más K2 es igual a 4, ¿cierto? Y bueno, reemplazo con lo que ya tengo. Pues no, 4K1 más el valor de K2 es el que acabo de obtener, que es menos 3. Aquí me queda igual a 4. Este 3 que está aquí restando prácticamente, porque más por menos es menos. Este que está restando lo paso a sumar y me queda 4K1. Bueno, aquí sería igual a 4 más 3, pues no. Esto que estaba restando lo paso a sumar. 4K1, 4 más 3 sería 7 y finalmente K1 es igual a 7 sobre 4 o 7 cuartos, ¿sí?
Una vez que ya tengo estos valores de K1, de K2 y K3, lo que tengo que hacer aquí en este caso es sumar, pues, ¿no? Porque aquí lo que me dicen es, entonces el valor de K1 más K2 más K3, ¿cuánto sería? Pues, ¿no? Entonces simplemente sumo 7 cuartos menos 3 menos 4, ¿sí? Solamente hago eso y tengo que ver cuánto sería mi solución. Entonces, bueno, aquí súper fácil. Bueno, vamos a hacerlo acá, nos queda espacio. Bueno, ya sabemos que K1 era 7 cuartos, que K2 nos dio menos 3 y que K3 nos dio menos 4. ¿Ya? Entonces hacemos esa simple suma, 7 cuartos, menos 3, menos 4, mínimo con un múltiplo que sería 4, 4 para 4, 1, 1 por 7, 7, menos 4 para, aquí se supone que está sobre 1, 4 para 1, 4, 4 por 3, 12, 4 dividido para 1, 4, 4 por 4, 16. Entonces aquí sería 7 menos 12 menos 16. Bueno, aquí sumando y restando esto sería menos 21. Menos 21 sobre 4. Entonces, esa sería mi solución. Y por lo tanto, aquí yo marcaría este literal E menos 21 sobre 4. ¿Sí? Nada más. Así de fácil, ya tenemos aquí otro ejercicio resuelto. ¿Ok? Y bueno, aquí veamos rápidamente la solución. ¿Sí? Y en esta solución, bueno, lo que ya hicimos, resolvimos cada valor, cada ecuación, y nos dan los mismos valores y aquí tenemos nuestra respuesta E, pues, ¿no? Nada más. Y bueno, vamos a quedar hasta aquí en esta clase. Para ya en la siguiente clase vamos a revisar las operaciones entre matrices, ¿sí? Esta fue la primera clase introductoria donde se vieron las clases de matrices y bueno, toda la parte de introducción. Ya para la siguiente clase vamos a trabajar y vamos a hacer operaciones entre matrices, ¿ok? Bueno, pasen bien, estudien mucho, por favor, y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao, pasen bien.